sin hogar a los 21 años, Lucía pensó que su vida había terminado, dormía con una mochila al hombro y el corazón roto por dentro. Nadie imaginaba que aquella chica, perdida entre las calles frías de Toledo, estaba a punto de cambiar su destino para siempre. Todo comenzó con un anuncio extraño, una posada de piedra abandonada por solo 50 euros. Demasiado barata, demasiado silenciosa, demasiado misteriosa, pero lo que Lucía encontró detrás de la vieja chimenea no era dinero, era un secreto enterrado. Durante más de 40 años, un hallazgo capaz de destruir familias, y cambiar su vida para siempre. Si alguna vez sentiste que el mundo te dio la espalda, esta historia te va a tocar el alma, porque a veces, cuando lo pierdes todo, encuentras aquello que realmente te estaba esperando y créeme, el final de esta historia nadie lo vio venir antes de empezar. Suscríbete al canal y deja tu like para más historias que parecen imposibles, pero podrían ser reales. El viento de enero atravesaba las calles estrechas de Toledo como si buscara a alguien específico. Y esa noche, parecía haberla encontrado a ella. Lucía Navarro caminaba abrazando una mochila vieja contra el pecho mientras evitaba mirar los escaparates iluminados del centro histórico. Tenía 21 años, 2 mudas de ropa, 38 euros en efectivo, y ningún lugar a donde ir. La lluvia comenzaba a caer cuando pasó frente a una cafetería donde varias personas reían alrededor de una estufa exterior. Durante un segundo, redujo el paso. El olor a café caliente le recordó algo que intentaba olvidar. Oga. Su madre solía hervir canela en invierno para engañar al frío, como decía ella. Pero hacía casi 3 años que Lucía no escuchaba aquella voz. Y hacía apenas 6 horas que su padrastro la había echado definitivamente de casa. No vuelvas, fueron las últimas palabras. Secas. Frías. Sin culpa. Lucía siguió caminando. Las piedras mojadas de las calles reflejaban las luces amarillas de las farolas antiguas. Toledo parecía hermosa para cualquiera que estuviera de visita. Pero para alguien sin techo, la ciudad se transformaba en un laberinto helado. Su teléfono tenía un 2% de batería. Abrió una aplicación de empleos por última vez. Nada. Volvió a cerrarla. Entonces vio el anuncio. Estaba pegado torcidamente en la vitrina de una inmobiliaria pequeña y antigua, casi escondida entre una tienda de antigüedades y una relojería cerrada. Se vende posada antigua, precio simbólico. Lucía frunció el ceño. Se acercó más. Posada de piedra en Valdemora. Estructura antigua. Requiere restauración completa. Precio, 50 euros. Ella soltó una risa incrédula. Eso tiene que ser una broma. Pero no podía dejar de mirar. Debajo había una fotografía borrosa. Una construcción enorme de piedra gris, parcialmente cubierta por niebla, ubicada en algún lugar montañoso. Las ventanas parecían vacías. El techo estaba hundido en un lado. Parecía abandonada desde hacía décadas. Y aún así, había algo extraño en aquella imagen. Algo que la hizo detenerse. Como si la casa estuviera esperando. La campanilla de la inmobiliaria sonó cuando entró. El interior olía a papel viejo y humedad. Detrás del mostrador, un hombre mayor levantó lentamente la vista de un periódico. Tenía barba gris, gafas finas y una expresión cansada. ¿Puedo ayudarte? Lucía señaló el anuncio. ¿La posada es real? El hombre la observó durante unos segundos. Como si intentara decidir cuánto debía contarle. Sí. Demasiado real. Ella sonrió con nerviosismo. ¿Y por qué cuesta solo 50 euros? El hombre dobló el periódico lentamente. Porque nadie quiere quedarse allí. La lluvia golpeó los cristales. Lucía sintió un escalofrío. ¿Por qué? El anciano desvió la mirada hacia la ventana. La última familia abandonó el lugar hace más de 20 años. Después de eso, hubo incendios pequeños, desapariciones de objetos, gente que decía escuchar cosas por la noche. Lucía soltó una pequeña risa incómoda. Entonces la venden como casa embrujada. No he dicho eso. El silencio cayó entre ambos. La chica volvió a mirar la fotografía. Cuanto más la observaba, más sentía aquella extraña sensación en el pecho. No miedo. Algo diferente. Como nostalgia de un lugar donde nunca había estado.
¿Dónde queda exactamente? Un pueblo pequeño al norte de Madrid. Valdemora. Apenas viven 100 personas allí. El hombre abrió un cajón y sacó una llave antigua. Era pesada. Negra. De hierro. La dejó sobre el mostrador. ¿Qué? Si decides verla, el autobús sale mañana a las 6. Lucía miró la llave. Luego su mochila mojada. Luego el reflejo cansado de su rostro en el cristal de la inmobiliaria. No tenía casa. No tenía familia. No tenía futuro claro. Pero por primera vez en semanas. Sentía que algo la estaba llamando. A la mañana siguiente, el autobús avanzó durante horas entre montañas cubiertas de neblina. Los pasajeros eran pocos. La mayoría ancianos. Lucía iba junto a la ventana observando los bosques oscuros y los pueblos vacíos que aparecían en la carretera. Valdemora surgió poco antes del atardecer. Parecía detenido en otra época. Casas de piedra. Calles silenciosas. Chimeneas humeando lentamente. Y al fondo, sobre una colina aislada. ¿La posada? Lucía sintió un nudo en el estómago. Incluso desde lejos, el edificio imponía presencia. Las paredes de piedra estaban cubiertas parcialmente por hiedra seca. Una de las ventanas superiores permanecía abierta, moviéndose lentamente con el viento. Como si alguien acabara de apartar la cortina. El conductor del autobús la miró por el espejo retrovisor. ¿Vas allí? Lucía asintió. El hombre permaneció callado unos segundos. Luego dijo algo que hizo que el aire pareciera más frío. Entonces no enciendas la chimenea del salón después de medianoche. Lucía frunció el ceño. ¿Qué? Pero el autobús ya se había detenido. Y el conductor no volvió a hablar. Con la mochila al hombro y la llave fría en la mano, Lucía comenzó a subir lentamente el camino hacia la posada. Sin saber que detrás de aquella vieja chimenea de piedra había algo escondido desde hacía más de 40 años. Algo que jamás debía haber sido encontrado. El camino hacia la posada estaba cubierto de barro y hojas húmedas. Lucía avanzaba lentamente mientras el viento hacía crujir los árboles desnudos alrededor de la colina. A cada paso, la construcción parecía más grande. Más silenciosa. Más viva. Cuando llegó frente a la entrada principal, el cielo ya estaba oscureciendo. La fachada de piedra tenía grietas profundas, y parte del letrero de hierro colgaba torcido sobre la puerta. Posada Santa Elena. O al menos eso parecía decir. Las últimas letras estaban oxidadas. Lucía introdujo la llave con dificultad. La cerradura emitió un sonido áspero. ¿Qué? La puerta se abrió sola unos centímetros. Un aire helado salió del interior. La joven permaneció inmóvil. Había esperado encontrar ruinas completas, pero no aquello. Dentro todavía quedaban muebles. Viejos, cubiertos de polvo, pero intactos. Un mostrador de recepción. Lámparas apagadas. Cuadros antiguos torcidos en las paredes. Y un enorme reloj detenido exactamente a las 12:17. Lucía cerró la puerta detrás de ella. El silencio era tan profundo que podía escuchar su propia respiración. Entonces, crack. Un sonido arriba. Ella levantó la vista inmediatamente. El segundo piso estaba completamente oscuro. Hola, dijo en voz baja. Nadie respondió. Lucía tragó saliva. Intentó convencerse de que solo eran maderas viejas moviéndose con el frío. Pero aún así, no consiguió apartar la mirada de la escalera. Finalmente dejó la mochila sobre una silla y sacó la linterna del móvil. La batería marcaba 1%. Perfecto. La luz recorrió lentamente el salón principal. Había una chimenea enorme en el centro de la estancia. Construida con piedras negras y decoraciones antiguas talladas a mano. Era demasiado grande para una posada normal. Casi parecía perteneciente a un castillo. Lucía se acercó. La superficie de piedra estaba extrañamente limpia comparada con el resto de la casa. Como si alguien hubiera pasado la mano por allí recientemente.
Ella frunció el ceño. Entonces escuchó pasos afuera. Rápidos. Lucía se giró bruscamente. Una silueta cruzó frente a la ventana. Su corazón dio un salto. Corrió hacia la puerta y la abrió de golpe. Pero afuera no había nadie. Solo la niebla moviéndose entre los árboles. Y el sonido lejano de campanas. La chica respiró hondo. Te estás imaginando cosas. Sin embargo, cuando volvió a entrar, la puerta de la cocina estaba abierta. Antes estaba cerrada. Lucía sintió el estómago encogerse. Permaneció inmóvil unos segundos. Luego agarró un atizador oxidado junto a la chimenea. ¿Hay alguien aquí? Nada. Avanzó lentamente hacia la cocina. El suelo crujía bajo sus botas. La puerta se movía suavemente. Dentro hacía aún más frío. La cocina parecía congelada en otra época. Había platos antiguos, armarios abiertos y una mesa larga cubierta de polvo. Pero algo llamó inmediatamente su atención. Sobre la mesa había una taza. ¿Limpia? Sin polvo. Como si alguien la hubiera usado esa misma mañana. Lucía retrocedió un paso. Y entonces una voz masculina sonó detrás de ella. No deberías quedarte aquí sola. Lucía soltó un grito y levantó el atizador. Un hombre joven estaba junto a la puerta principal. Alto. Abrigo oscuro. Barba corta. Tendría unos 30 años. Levantó las manos lentamente. ¿Tranquila? No voy a hacerte daño. Lucía respiraba rápido. ¿Quién demonios eres? Álvaro. El hombre observó alrededor de la posada con expresión incómoda. Soy del pueblo. Ella no bajó el atizador. ¿Cómo has entrado? La puerta principal no cerraba bien. Eso no tranquilizó absolutamente nada a Lucía. Álvaro suspiró. Cuando el conductor del autobús dijo que alguien había subido aquí, imaginé que serías tú. ¿Por qué todo el mundo actúa raro con este lugar? El hombre dudó unos segundos. Después miró directamente hacia la gran chimenea. Porque aquí ocurrió algo horrible. El viento golpeó las ventanas. Lucía permaneció en silencio. Álvaro continuó hablando más bajo. En 1984 desapareció una niña dentro de esta posada. La joven sintió un escalofrío recorrerle la espalda. ¿Qué niña? Se llamaba Inés Ortega. Tenía 9 años. Lucía tragó saliva. ¿La encontraron? Álvaro tardó demasiado en responder. No completamente. El silencio cayó como una piedra. La madera del techo volvió a crujir arriba. Lucía levantó la vista. Esta vez el sonido parecía más claro. Como pasos lentos. Álvaro también lo escuchó. Y su expresión cambió inmediatamente. No subas al segundo piso esta noche. ¿Qué? Hazme caso. Lucía empezó a irritarse. Estoy cansada de que todo el mundo hable como si esta casa estuviera viva. Álvaro abrió la boca para responder. Pero en ese instante. ¡Bum! Algo golpeó violentamente desde dentro de la pared de la chimenea. Los dos se quedaron paralizados. Otro golpe. Más fuerte. ¡Bum! El sonido parecía venir detrás de las piedras. Lucía sintió que la sangre desaparecía de su rostro. Álvaro murmuró algo casi inaudible. No puede ser. Entonces una pequeña nube de polvo cayó desde una grieta entre las piedras negras de la chimenea. Y algo apareció. Un trozo de tela. Rojo oscuro. Atrapado dentro del muro desde hacía décadas. Lucía se acercó lentamente. Con manos temblorosas. Tiró suavemente de la tela. Y junto a ella cayó una fotografía antigua. La imagen mostraba a una niña sonriendo frente a la posada. Detrás de ella, parcialmente oculto en una ventana del segundo piso, había un hombre observando. Un hombre sin rostro visible. Pero lo peor no era eso. Lo peor
Era que alguien había escrito una frase detrás de la fotografía. Con tinta negra. No dejes que abran la chimenea. Y debajo de la frase había una fecha. La fecha de mañana. La tormenta comenzó poco después de medianoche. La lluvia golpeaba el tejado de la posada con tanta fuerza que parecía intentar arrancarlo entero. El viento silbaba entre las grietas de las ventanas, y las luces del pueblo habían desaparecido bajo la niebla. Dentro del salón, Lucía no podía apartar la vista de la fotografía. La niña. La ventana. La frase escrita detrás. Y aquella fecha. Mañana. Álvaro permanecía de pie junto a la chimenea, tenso, como si esperara escuchar otro golpe desde el interior del muro. Esto no tiene sentido, murmuró Lucía. ¿Cómo puede haber una fecha de mañana en una fotografía de hace 40 años? Álvaro no respondió enseguida. Parecía más preocupado por otra cosa. Enséñame la parte trasera otra vez. Lucía le entregó la fotografía. El hombre pasó el dedo lentamente sobre la tinta negra. No está vieja. Ella frunció el ceño. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que alguien escribió esto hace poco. Un relámpago iluminó el salón durante un segundo. Y justo en ese instante, ambos vieron algo arriba. Una sombra cruzando el pasillo del segundo piso. Lucía se levantó de golpe. ¿Lo has visto? Álvaro ya estaba mirando hacia la escalera. Su rostro había perdido el color. No deberíamos estar aquí esta noche. Pero Lucía estaba cansada de sentir miedo. Toda su vida había huido de algo. De las discusiones en casa. De las deudas. De la sensación constante de no pertenecer a ningún sitio. Y ahora, por primera vez, algo dentro de ella le decía que no escapara. Que siguiera adelante. Se acercó lentamente a la escalera. Álvaro intentó detenerla. Lucía. No pienso irme. La madera crujió bajo sus pasos mientras subía. El aire del segundo piso era diferente. Más frío. Más pesado. Había 6 habitaciones alineadas a ambos lados de un pasillo estrecho. Algunas puertas estaban abiertas. Otras cerradas con candados antiguos. El papel de las paredes estaba despegado. Y aún así, había algo extraño. No parecía un lugar abandonado del todo. Como si alguien caminara por allí cuando nadie miraba. Lucía avanzó lentamente con la linterna del móvil. La batería ya estaba al mínimo. Entonces vio una puerta al fondo del pasillo. Entreabierta. Una luz cálida salía desde dentro. Ella se detuvo inmediatamente. Álvaro también. Eso no estaba ahí antes, susurró él. Lucía sintió el corazón golpeándole el pecho. La luz se movía suavemente. Como una vela. Se acercó poco a poco hasta empujar la puerta. Cric. La habitación estaba vacía. No había velas. No había lámparas. Nada. Solo una cama antigua cubierta por una sábana blanca. Y una pequeña caja de madera sobre el suelo. Lucía se arrodilló frente a ella. La tapa tenía grabadas unas iniciales. «I.O. Inés Ortega», murmuró. Álvaro observaba nervioso el pasillo detrás de ella. «No me gusta esto». Lucía abrió la caja. Dentro había recortes de periódico. Fotografías antiguas. Y un pequeño cuaderno azul. Ella abrió la primera página. La letra era infantil. Papá dice que no debo hablar del hombre de la chimenea. Lucía sintió un escalofrío. Pasó otra página. A veces escucho golpes detrás de las piedras. Otra página. Mamá cree que invento cosas, pero él vive dentro del muro. Álvaro respiró hondo. ¿Basta? Tenemos que irnos. Pero Lucía siguió leyendo. La noche pasada encontré una puerta escondida. La joven levantó rápidamente la vista. ¿Una puerta? En ese instante. ¡Bum! Otro golpe. Esta vez debajo de ellos. Los dos quedaron inmóviles. El sonido venía desde el salón.
Desde la chimenea. Lucía salió corriendo de la habitación. Bajó las escaleras casi resbalando mientras Álvaro iba detrás. Cuando llegaron abajo, la chimenea estaba abierta. Una de las piedras negras había cedido hacia adentro. Y detrás había oscuridad. Un hueco oculto dentro del muro. Lucía respiraba agitadamente. Dios mío. Álvaro dio un paso atrás. La leyenda era cierta. Ella lo miró. ¿Qué leyenda? El hombre dudó. Como si lamentara haber hablado demasiado. Finalmente respondió. Hace décadas se decía que la posada fue construida sobre túneles antiguos de la guerra civil. Refugios ocultos. Pasadizos usados para esconder personas y cosas. Lucía volvió la vista hacia el agujero. El aire que salía desde dentro era helado. Y olía a humedad antigua. Como tierra cerrada durante años. Entonces la linterna iluminó algo. Escalones. Descendían bajo la posada. Álvaro negó con la cabeza inmediatamente. No. Tenemos que bajar. Lucía, escúchame. La niña desapareció después de encontrar esto. Ella apretó el cuaderno azul contra el pecho. Precisamente por eso. Durante unos segundos ninguno habló. La tormenta rugía afuera. Finalmente, Lucía tomó la linterna y se introdujo por la abertura. Los escalones eran estrechos y de piedra húmeda. Cada paso parecía llevarlos más lejos del mundo exterior. Más abajo. Más profundo. El túnel terminaba en una puerta metálica oxidada. Había arañazos en toda la superficie. Como si alguien hubiera intentado salir desesperadamente. Lucía tragó saliva. Y entonces vio algo que le heló la sangre. Una frase grabada en la puerta. No escuches su voz. Álvaro estaba a punto de hablar cuando una voz femenina susurró detrás de ellos. Muy cerca. Demasiado cerca. Llegáis 40 años tarde. Lucía se giró bruscamente. Pero el túnel estaba vacío. Completamente vacío. Entonces la puerta metálica comenzó a abrirse sola lentamente. Y desde la oscuridad del otro lado llegó el sonido de una respiración. La puerta metálica se abrió con un chirrido largo y desgarrador. Lucía sintió que el cuerpo entero se le tensaba. Del otro lado solo había oscuridad. Oscuridad absoluta. Y aquella respiración. Lenta. Irregular. Como la de alguien que llevaba demasiado tiempo encerrado. Álvaro agarró a Lucía del brazo. Nos vamos. Ahora. Pero ella no se movió. La linterna temblaba entre sus manos mientras iluminaba el interior poco a poco. Primero apareció una pared de piedra. Luego una mesa vieja. Después. Cadenas. Oxidadas. Sujetadas al suelo. Lucía dejó escapar el aire lentamente. Aquello no era un refugio. Era una celda. Un relámpago sacudió la posada arriba y el túnel vibró levemente. Entonces la luz reveló algo más. Fotografías. Docenas de ellas pegadas en las paredes. Niños. Familias. Personas del pueblo. Algunas imágenes parecían recientes. Demasiado recientes. Álvaro retrocedió. ¿Qué demonios es esto? Lucía avanzó despacio. El suelo estaba cubierto de polvo y papeles húmedos. Había velas consumidas, latas vacías y mantas viejas. Alguien había vivido allí abajo. No hacía mucho. Entonces la respiración volvió a escucharse. Más cerca. Lucía giró rápidamente la linterna hacia el fondo de la sala. Y encontró a una mujer. Sentada en una esquina. Muy delgada. Cabello gris desordenado. Los ojos abiertos de par en par. La mujer levantó lentamente la cabeza al sentir la luz. Lucía se quedó paralizada. Porque reconoció inmediatamente el rostro. Era la niña de la fotografía. Inés Ortega. Solo que 40 años mayor. Álvaro palideció. No puede ser.
La mujer habló con una voz ronca y débil. Habéis abierto demasiado pronto. Lucía se acercó lentamente. ¿Tú eres Inés? La mujer sonrió apenas. Una sonrisa triste. Eso creo. El silencio en el túnel era insoportable. Lucía no entendía nada. Todo el mundo decía que habías desaparecido. Inés bajó la mirada. Desaparecí para el pueblo, pero no para él. Álvaro miró alrededor nervioso. ¿Quién? La mujer levantó lentamente un dedo tembloroso. Y señaló hacia arriba. Hacia la posada. Lucía sintió un escalofrío brutal. No entiendo. Inés respiró hondo antes de hablar. Mi padre construyó este lugar para esconder cosas durante la dictadura. Dinero. Documentos. Personas. Pero un día encontró algo más importante. Lucía escuchaba sin pestañear. ¿Qué encontró? La mujer cerró los ojos unos segundos. Una lista. Álvaro frunció el ceño. ¿Qué clase de lista? Inés lo miró directamente. Nombres de niños robados. El túnel quedó en silencio absoluto. Solo se escuchaba la tormenta sobre la montaña. Lucía sintió un vacío en el estómago. Durante décadas en España habían existido rumores, investigaciones y secretos relacionados con bebés desaparecidos y adopciones ilegales durante la dictadura y años posteriores. Pero aquello parecía mucho peor. Inés continuó hablando. Mi padre quiso vender la información. Creía que podía hacerse rico. Pero las personas implicadas descubrieron que tenía la lista. Lucía notó que las manos le temblaban. ¿Y qué pasó? La mirada de Inés se perdió en algún punto oscuro del túnel. Una noche vinieron a la posada. La mujer respiraba cada vez más rápido. Escuché gritos arriba, disparos, después fuego. Álvaro tragó saliva. ¿Tu familia murió? Inés asintió lentamente. Mi padre me escondió detrás de la chimenea antes de morir. Lucía sintió que el corazón se le rompía. ¿Y has vivido aquí abajo desde entonces? La mujer soltó una pequeña risa vacía. Al principio esperaba que alguien volviera a buscarme, después dejé de contar los años. Aquellas palabras golpearon a Lucía más fuerte que cualquier otra cosa. 40 años. Sola. Debajo de la posada. Entonces algo llamó su atención. Sobre la mesa había una caja metálica pequeña. Inés vio hacia donde miraba. Y su expresión cambió inmediatamente. Miedo puro. No la abras. Pero Lucía ya se había acercado. La caja tenía símbolos grabados y un cierre oxidado. Álvaro negó con la cabeza. Lucía, déjalo. Sin embargo, algo dentro de ella necesitaba saber. Abrió el cierre lentamente. ¿Qué? Dentro había documentos antiguos. Fotografías. Cartas. Y una cinta de casete. Lucía tomó una de las fotografías. El aire desapareció de sus pulmones. La imagen mostraba a varios hombres frente a la posada en 1984. Uno de ellos tenía el rostro parcialmente tapado. Pero Álvaro reaccionó inmediatamente. No. Lucía lo miró. El hombre estaba completamente pálido. ¿Qué ocurre? Álvaro señaló al hombre de la fotografía con la mano temblando. Ese es mi padre. El silencio explotó entre los tres. Lucía sintió que el mundo entero acababa de girar bajo sus pies. Álvaro retrocedió lentamente. Como si acabara de comprender algo terrible. Mi padre trabajó aquí antes de morir. Su respiración comenzó a acelerarse. Decía que la posada escondía errores del pasado. Inés lo observaba aterrorizada. Entonces ellos todavía vigilan este lugar. Lucía frunció el ceño. ¿Ellos? Pero antes de que alguien respondiera. Se escuchó un golpe arriba. Luego otro. Pasos. Muchos pasos. Moviéndose dentro de la posada. Álvaro levantó la vista inmediatamente. No estamos solos. Las luces del túnel parpadearon.
Y una voz masculina resonó desde el salón, encima de ellos. Fría. Autoritaria. Encontrad la cinta. Lucía sintió que el cuerpo entero se le congelaba. Porque acababa de entender algo horrible. Alguien había sabido todo el tiempo que ella vendría a esa posada. ¿Y ahora? Habían venido a silenciarla. El sonido de los pasos retumbaba sobre el techo del túnel. Lentos. Firmes. Organizados. No era una sola persona. Lucía apagó inmediatamente la linterna. La oscuridad los envolvió por completo. Inés comenzó a respirar con dificultad. Han vuelto, susurró. Sabía que volverían. Álvaro se acercó rápidamente a la entrada del túnel y observó hacia arriba por la abertura de la chimenea. Su rostro cambió al instante. Son 3. Lucía apretó la cinta de casete contra el pecho. ¿Quiénes son? Álvaro bajó la voz. No lo sé, pero uno de ellos estaba en el funeral de mi padre. El corazón de Lucía comenzó a latir con fuerza. Todo aquello era demasiado grande. Demasiado antiguo. Y ahora ella estaba atrapada en medio. Arriba, una silla cayó violentamente. Crash. Después una voz volvió a sonar desde el salón. Sabemos que alguien abrió el pasadizo. Inés cerró los ojos con miedo. Nunca debisteis bajar. Lucía miró alrededor desesperadamente. Entonces vio otra puerta al fondo del túnel. Pequeña. Casi oculta detrás de unas estanterías metálicas. ¿Qué hay ahí? Inés dudó unos segundos. La salida antigua hacia el bosque. Álvaro reaccionó enseguida. Perfecto. Nos vamos ahora mismo. Pero Lucía no se movió. Seguía mirando la caja metálica. Las fotografías. Los documentos. Décadas de secretos enterrados bajo piedra y silencio. Si escapaban sin pruebas, aquellos hombres volverían a esconderlo todo. La joven respiró hondo. Toda su vida había sentido que no tenía nada. Nada que perder. Nada por lo que quedarse. Pero allí abajo, por primera vez, comprendió algo importante. No había llegado a la posada por casualidad. Había llegado porque alguien tenía que encontrar la verdad. Lucía cogió la caja metálica completa. Álvaro la miró como si estuviera loca. ¿Qué haces? No pienso dejar esto aquí. Encima de ellos se escucharon pasos acercándose a la chimenea. Muy cerca. Inés comenzó a temblar. Ya vienen. Entonces una piedra cayó desde arriba. La abertura empezaba a romperse. Álvaro agarró a Lucía del brazo. ¡Muévete! Los tres corrieron hacia la pequeña puerta del fondo. El pasadizo detrás de ella era estrecho y húmedo. Apenas podían avanzar entre raíces y tierra mojada. Detrás seguían escuchándose golpes. Voces. Uno de los hombres había encontrado el túnel. Lucía apenas podía respirar. La cinta de casete golpeaba contra su pecho mientras corría. Y no dejaba de pensar en una sola pregunta. ¿Qué había grabado allí dentro? El túnel ascendía lentamente hasta desembocar en el bosque tras la colina. La lluvia caía con fuerza. La noche era completamente negra. Inés cayó de rodillas al salir al exterior. Miraba el cielo como si no lo hubiera visto en décadas. Y quizá era verdad. Lucía sintió un nudo enorme en la garganta. 40 años escondida bajo tierra. 40 años robados. Álvaro observó hacia la posada. Varias luces se movían dentro. Tenemos que bajar al pueblo. Pero antes de avanzar. Un disparo rompió el silencio del bosque. Van. La bala impactó contra un árbol a pocos centímetros de Lucía. Los tres se agacharon inmediatamente. ¡Corred! Gritó Álvaro. Comenzaron a bajar entre barro y piedras mientras las linternas aparecían detrás de ellos. Lucía resbaló varias veces. Las ramas le golpeaban el rostro. Pero siguió corriendo. Porque ahora entendía la verdad. Aquella posada nunca había sido barata por estar embrujada.
Había sido vendida por 50 euros porque alguien quería mantener a todo el mundo lejos. Muy lejos. Cuando finalmente llegaron al pueblo, varias luces comenzaron a encenderse en las casas. Perros ladrando. Ventanas abriéndose. Y entonces ocurrió algo inesperado. Una anciana salió lentamente de una vivienda y miró a Inés. La taza que llevaba en la mano cayó al suelo. ¡Madre de Dios! Más puertas comenzaron a abrirse. Las personas del pueblo observaban inmóviles. Algunos se santiguaban. Otros parecían ver un fantasma. ¿Por qué para Valdemora? Inés Ortega llevaba 40 años muerta. Horas después, la Guardia Civil llenó la colina de luces azules. Los documentos encontrados en el túnel fueron enviados a Madrid. La cinta de casete contenía grabaciones de nombres, pagos ilegales y confesiones relacionadas con desapariciones ocurridas durante décadas. Aquella noche cambió todo. Hubo investigaciones. Detenciones. Periódicos nacionales hablando de la posada Santa Elena. Y mientras España entera descubría el secreto escondido detrás de la chimenea, Lucía permanecía sentada frente al amanecer. En silencio. Con una manta sobre los hombros. Observando la vieja posada desde lejos. Álvaro se sentó junto a ella. ¿Qué harás ahora? Lucía tardó en responder. El sol comenzaba a iluminar las montañas lentamente. Por primera vez en mucho tiempo. No sentía frío. Quedarme. Álvaro la miró sorprendido. Ella sonrió apenas. Ese lugar destruyó muchas vidas, pero quizá también pueda devolver algo. Semanas después comenzaron las obras. La antigua posada dejó de ser un edificio abandonado. Lucía decidió restaurarla. No como hotel, sino como refugio para mujeres y jóvenes sin hogar. Un lugar donde nadie volviera a sentirse perdido. Y cada noche, antes de cerrar las ventanas, Lucía miraba la vieja chimenea de piedra. Porque a veces, cuando el viento soplaba desde la montaña, todavía podía escucharse un pequeño golpe detrás del muro. Como si la posada respirara. Como si recordara. Y como si algunas historias nunca terminaran del todo.